Entré a la sala de juntas esperando una actualización rutinaria. Tal vez una revisión trimestral o alguna charla sobre reorganización, algo molesto pero soportable. Lo que no esperaba era un silencio. De esos que se instalan pesados en los rincones, densos como la niebla. Las persianas estaban bajadas y el aire acondicionado zumbaba demasiado fuerte. Y allí estaban, Harper y Briggs, sentados como si estuvieran a punto de leer un veredicto, no de conversar. Harper no me miró como debería hacerlo una esposa, ni siquiera como un colega. Me miró a través de mí, por encima de mí, a mi alrededor, a cualquier parte menos a mí. Sus labios estaban apretados en una línea plana, sus manos entrelazadas con precisión sobre una carpeta color crema frente a ella. Esa carpeta me decía más que su expresión. A su lado, Briggs, nuestro nuevo jefe de departamento, tenía esa rigidez nerviosa que se presenta cuando se sabe parte de algo asqueroso pero intenta oler limpio. Me senté lentamente, con las palmas de las manos apoyadas en la mesa, fingiendo no ver la carpeta. Así que, pregunté, con voz tranquila, ¿de qué se trata esto? Briggs se aclaró la garganta, manoseó un bolígrafo y luego le cedió la palabra a Harper. Por supuesto. Por supuesto que lo haría. La voz de Harper salió con esa mesurada neutralidad de recursos humanos que le había oído usar con otros. Nunca conmigo. Hasta ahora. Tus informes de rendimiento muestran inconsistencias. Tus cifras autodeclaradas no coinciden con nuestros sistemas de seguimiento internos, dijo, deslizándome la carpeta. Hay pruebas que sugieren que has estado falsificando los resultados de ventas. Miré los papeles como si no supiera ya qué eran. Documentos de despido. Listos y concisos. Ya contaba con 2 firmas, la suya y la de Briggs. Solo necesitaban el mío. Firma esto y vete tranquilamente, añadió, sin molestarse en fingir que no era un trato cerrado. No toqué la carpeta. No me inmuté. Solo la miré. Mi esposa. La mujer que solía dormirse en mi hombro durante los maratones de Netflix. La mujer que una vez dijo que admiraba mi esfuerzo, mi meticulosidad y mi fiabilidad. La mujer que ahora llevaba su traición como un perfume de diseñador, caro, calculador y pensado para las apariencias. Hablas en serio, dije en voz baja. Sin ira. Sin desesperación. Solo una quietud que había aprendido a mantener cuando se avecinaba una tormenta. Briggs finalmente habló. Hemos hablado de esto largo y tendido, y dada la posible responsabilidad que implica, lo mejor para todos es que lo resolvamos rápidamente. Repetir rápidamente. ¿Es esa la palabra favorita de la empresa este trimestre? Harper se encogió de hombros levemente. Esto no es personal, es un procedimiento. No queremos que la situación se intensifique. Sentí un fuerte retorcimiento detrás de mis costillas, no era dolor ni traición. Era claridad. De esos que llegan demasiado tarde para detener un golpe, pero lo suficientemente temprano para decidir cómo contraatacar. Mis dedos se movieron lentamente, buscando en mi bolsillo. Se tensaron ligeramente, inseguros de si detenerme. Briggs parecía visiblemente incómodo. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Lo desbloqueé con el pulgar y busqué una carpeta llamada Q3_Sync. Tenía subcarpetas. Cientos de ellas. Nombres, fechas, capturas de pantalla. Vi cómo Harper dirigía la mirada hacia la pantalla. Y fue entonces cuando lo vi. Su expresión, tan cuidadosamente serena, se quebró ligeramente. Sonreí. Antes de firmar nada, dije en voz baja, querrás ver lo que he estado registrando. Verás, 6 años en esta empresa me enseñaron mucho, pero mi padre me enseñó más. Perdió su negocio porque alguien alteró sus libros. Nunca lo olvidé. Abrí la primera carpeta. Dentro había correos electrónicos con fecha y hora, registros de CRM paralelos y grabaciones de pantalla que mostraban entradas en tiempo real de mi portátil. Entradas que coincidían con mis informes, pero no con las versiones alteradas con las que me acusaban. Lo tenía todo. Harper se recostó, atrayendo la carpeta instintivamente, como si pudiera protegerse con ella. Briggs se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto?, dije, tocando la pantalla.
Estos son los datos de rendimiento originales, respaldados en 2 servidores en la nube. Protegidos con contraseña. Con fecha y hora. Y lo más importante, intacto. A diferencia de tus registros internos. Briggs parecía como si acabara de tragarse un vaso de cristal. Harper intentaba encontrar una expresión que la hiciera parecer preocupada, pero no culpable. No lo consiguió. También recibo correspondencia de clientes, docenas de ellos, agradeciéndome directamente por cerrar tratos que, según tus cifras revisadas, nunca toqué. Qué curioso cómo funciona eso. Harper finalmente habló, su voz ya no era tan tranquila como antes. Esto no cambia el hecho de que existen discrepancias, ¿no? Interrumpo, inclinándome hacia adelante, con la voz firme. Las prueba. No fue como esperabas. Me dirigí a Briggs. Eres nuevo, así que quizá te dieron información errónea. O quizás solo eres la marioneta de Harper. De cualquier manera, te sugiero que no firmes nada más con su nombre hasta que hayas investigado esto. La mirada de Harper ahora era aguda. Ya no hay voz de RRHH. Solo ira. Marcus, estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. Recogí los papeles de despido. Miré la línea de la firma. Luego los doblé cuidadosamente y los volví a guardar en la carpeta. Tienes razón. Hagámoslo fácil. Implementemos el cumplimiento. Seguro que a Kendra Reyes le encantaría echar un vistazo. ¿O prefieres a Gordon, de legal? La silla de Briggs crujió al moverse incómodo. No será necesario, murmuró. Pero sus ojos se movían como si ya supiera que habían perdido el control de la narración. Harper se puso de pie. Esto no ha terminado. Yo también me puse de pie. No. Apenas empieza. Luego salí. Teléfono en mano. Carpeta de mentiras sin abrir sobre la mesa. Y no miré atrás. Hay cierta agudeza que te acompaña después de la traición. Una especie de tensión residual. Como si tu cuerpo todavía se estuviera preparando para el siguiente golpe. Incluso cuando la sala se queda en silencio. Así me sentí al salir de esa sala de juntas. El corazón no me latía con fuerza. Las manos no me temblaban. Pero algo en mi pecho se tensaba. Porque sabía que esto no había terminado. No se trataba solo de mí. Ya no. Nunca me preguntaron cómo conseguí mis números. Solo celebraron los resultados. Brindábamos por mis triunfos en las cenas trimestrales. Envié correos electrónicos de felicitación llenos de clichés corporativos como superior y de alto rendimiento. Pero nadie, ni una sola vez, me preguntó cómo lo estaba haciendo. A nadie le importó. Asumieron, como la mayoría, que se desvanecería. Que me agotaría con el tiempo, como los demás. No comprendieron que yo provenía de un legado de documentación, de autodefensa disfrazada de diligencia. No lo hice por méritos propios. Lo hice porque mi padre no lo hizo. Era dueño de un pequeño negocio. Dirigió una ferretería de barrio durante más de 20 años. Era el tipo de hombre que memorizaba todas las facturas. Confiaba en la gente con demasiada facilidad. Y creía que el carácter valía más que los contratos. Un día, una auditoría fiscal inesperada lo devoró por completo. Resultó que un ex empleado había estado falsificando informes de ventas. Al IRS no le importaban sus acuerdos de apretón de manos ni la buena voluntad de su pequeño pueblo. Les importaba lo que estaba escrito. Y lo que faltaba. Vi a mi padre desmoronarse bajo ese peso. Vi cerrar la tienda. Vi cómo el silencio se instalaba en nuestra familia como una segunda piel. Y me prometí un nunca más. Nunca dejaría la verdad en manos de nadie. Así que lo documenté. No de forma obsesiva, sino deliberada. ¿Correos? Archivados. ¿Capturas de pantalla del CRM? Anticuadas. Etiquetadas. Copias de seguridad en 3 lugares, registros de llamadas y notas de reuniones. Incluso mensajes casuales de Slack. Los guardé todos. Cada trato que hice. Cada cliente que cerré. Me aseguré de que quedara constancia.
No por venganza. No para demostrar nada. Solo por sobrevivir. Y durante mucho tiempo, todo estuvo en silencio. Solo yo y mi pequeño sistema de silenciosas salvaguardas. Hasta que las matemáticas dejaron de tener sentido. Empezó pequeño. Un cliente al que llevaba 6 meses cortejando apareció de repente en el boletín informativo de la empresa, bajo el portafolio de otra persona. Mason Clark. El chico dorado. Joven. Elegante. Conectado. El sobrino del director de operaciones. Sonreía demasiado. Citó a Simon Sinek como si fuera la Biblia. Entraba a las reuniones como si el piso le debiera algo. Cuando vi el boletín, revisé mis notas. Reescuché la llamada que tuve con ese cliente. Reabrí el hilo de correos. Había cerrado el trato. Personalmente. Y, sin embargo, según el sistema, Mason lo había hecho. Su nombre figuraba en el informe final de atribución. Al principio, pensé que era un error. Un fallo del sistema. Volvió a ocurrir. Y otra vez. Clientes con los que había forjado relaciones durante años fueron repentinamente redireccionados. Reasignados. Atribuidos erróneamente. Mi ratio de cierre de tratos, que siempre había rondado por encima del promedio de la compañía, empezó a decaer, pero solo en teoría. No di la alarma. No entonces. Solo observaba. En silencio. Como quien escucha el cambio de turno en plena noche. Esperando a ver si se estaba asentando o colapsando. Empecé a archivar 2 veces. Cada informe diario que enviaba, lo copiaba a mi servidor personal. Cada resumen de reunión que enviaba a la gerencia, lo exportaba a un PDF bloqueado con los metadatos de la marca de tiempo intactos. Era tedioso. Obsesivo, quizás. Pero confié en esa voz en mi interior. La que me había mantenido con vida en momentos peores. Luego llegó el ciclo de ascensos. Me habían dicho, informalmente, por supuesto, que era el candidato favorito para director de crecimiento estratégico. Era mi especialidad. Había aumentado la retención de clientes un 32% interanual. Incorporaría a 2 nuevos socios empresariales. Mi equipo tenía la tasa de abandono más baja de la empresa. Según todos los indicadores importantes, yo era la opción obvia. Pero la oferta nunca llegó. El correo electrónico nunca llegó. Las felicitaciones nunca llegaron. En cambio, Mason fue ascendido. Recién nombrado director. El anuncio se coló en el resumen semanal como si fuera una ocurrencia tardía. Me quedé sentado en mi escritorio 10 minutos, sin moverme. Solo mirando la pantalla. La forma en que su nombre aparecía allí, como si perteneciera a alguien. Ese fue el momento en que dejé de esperar que todo fuera un error. Ese fue el momento en que empecé a investigar. Lo mantuve en silencio. Limpio. Sin rutas de acceso sospechosas. Sin señales de alerta. Revisé todas las carpetas compartidas y todos los registros de edición a los que pude acceder. Encontré patrones. Entradas modificadas semanas después del envío y campos sobrescritos con credenciales de administrador. Los rastreé. Y entonces lo vi. El inicio de sesión de Harper. Mi esposa. Mi compañera. La mujer en quien una vez confié lo suficiente como para construir una vida con ella. Su nombre de usuario aparecía repetidamente. No solo en mis archivos, sino también en los de otros. Principalmente mujeres con cargos directivos. Sus evaluaciones de desempeño se ajustaron a la baja. Sus contratos se dividieron o reasignaron. Meses después, se produjeron despidos discretos. No fue solo sabotaje. Fue estrategia. Recuerdo estar sentado en nuestra sala esa noche. La observé reírse de algo en su teléfono, con la copa de vino en la mano. La observé. No como un marido. Pero como un hombre intentando resolver un rompecabezas que de repente cambió de forma. Me pregunté si ella sabía que yo lo sabía. Si podía sentir el cambio en el aire entre nosotros. No la confronté entonces. Aún quedaba más por recopilar. Más por verificar.
No te metes en una tormenta hasta que sabes de dónde viene el viento. Necesitaba estar seguro. Así que investigué más. Y lo que encontré lo confirmó todo. Ella ayudaría a reasignar cuentas. Modificó informes internos. Redactó correos electrónicos que menosprecian mi trabajo. Mason los reenvió textualmente a los directores como si fueran suyos. Sus huellas estaban por todas partes. Así que cuando me llamaron a esa sala de juntas. Cuando Harper se sentó frente a mí y me pasó esa carpeta, no tenía ni idea de que ya había convertido el suelo bajo sus pies en cristal. No exploté. No grité. Hice lo que siempre había hecho. Lo documenté. Lo archivé. Sobreviví. Y ahora, por primera vez, estaba listo para atacar. La primera vez que vi su nombre en los metadatos, lo miré como si no perteneciera a ese grupo. Como si, de alguna manera, kin_admin fuera solo una coincidencia. Solo un error de autocompletado en el sistema. Pero se produce una profunda quietud cuando algo que sospechabas finalmente sale de las sombras y te mira a los ojos. Esa quietud me llegó en cuanto vi las credenciales de inicio de sesión de Harper adjuntas al registro de auditoría de mis informes de rendimiento. No solo transmitía el mensaje. Estaba reescribiendo la historia. Las revisiones no fueron torpes. Fueron quirúrgicos, las métricas se redujeron lo justo para generar preguntas, no alarmas. Los plazos de los acuerdos se acortaron de tal manera que parecían prematuros o incompletos. La retroalimentación clave de los clientes se omitió en las evaluaciones de rendimiento. Un centenar de pequeños cortes de papel diseñados para hacerme sangrar lentamente mientras sonreía para la foto trimestral del equipo. La intención no era que me atraparan. Era hacerme parecer que no valía la pena el riesgo de seguir aquí. Pero Harper no era descuidada. Era inteligente. ¿Cautelosa? Sabía lo suficiente como para acceder a los archivos en horas de poco tráfico y usar credenciales de administrador en lugar de las habituales. Lo que no tuvo en cuenta fue la profundidad con la que había incrustado los registros de copias de seguridad. Sistemas duplicados con firmas de tiempo individuales que no se podían modificar sin activar alertas. Creía que estaba dejando todo en el olvido. Nunca miró bajo las tablas del suelo. La confirmación final me golpeó como un puñetazo en el estómago que vi venir demasiado tarde para esquivarlo. No era solo que me reasignaran el trabajo. Se lo entregaban, envuelto para regalo, a Mason Clark. Mason, el ex de Harper. El chico mimado con la sonrisa permanente y el nepotismo grabado en su ADN. El mismo hombre al que una vez pillé mirándola fijamente durante la fiesta, restándole importancia a una broma. El mismo que, según ella, era solo un nombre del pasado. Ahora era su proyecto. Su poder. Su ascenso. Mis victorias. Años de confianza, negociaciones, llamadas nocturnas a clientes, presentaciones estratégicas, estudios de mercado y revisiones se estaban reetiquetando bajo el nombre de Mason. Encontré documentos internos donde Harper había modificado las cadenas de atribución, reetiquetado las adquisiciones de clientes e insertado a Mason en registros de progreso de clientes que nunca había tocado. Fue una experiencia clínica. Fue coordinado. Y era inconfundiblemente suyo. La mañana que decidí confrontarla, no comí. No me vestí de forma diferente. No dije nada fuera de lo común al cruzarnos en el pasillo del trabajo. Pero cuando empezó la reunión de la junta directiva, destinada a finalizar una reorganización departamental, esperé a que todos se acomodaran, a que el silencio se convirtiera en expectación, y luego abrí mi carpeta y conecté mi portátil a la pantalla. Briggs parpadeó. Marcus, esta no es tu reseña. ¿Dónde está ahora?, dije. Harper estaba sentada 2 sillas más allá de mí. Se puso rígida, apartando lentamente los dedos del lápiz que usaba como una espada durante las reuniones. No la miré. Todavía no. Abrí la primera carpeta. Empecemos por aquí. Dije, mostrando los registros de rendimiento del segundo trimestre. Estas son mis entradas originales de CRM. Con fecha y hora. Respaldado externamente. Comparando las notas de llamadas en vivo con los clientes registrados. Verá una tasa de cierre del 94% durante el trimestre. Hice clic una vez.
Continué. Estos son los registros modificados de la base de datos de la empresa. Observe la nueva tasa de cierre, 72%. La discrepancia aparece aproximadamente al mismo tiempo que se editaron estos archivos. Volví a hacer clic. Los metadatos de los archivos modificados muestran que el usuario en _ admin accedió y modificó elementos de línea de rendimiento en 3 ocasiones distintas entre la 1:12 y las 3:48. Esas entradas coinciden con la eliminación de clientes clave de mi lista y su reasignación a Mason Clark. Ahora me dirijo a Harper. Lentamente. Deliberadamente. Ella no me miró a los ojos. La pregunta es, dije con calma, ¿por qué un ejecutivo de RRHH tenía acceso administrativo a datos de rendimiento departamentales, normalmente restringidos a gerentes directos y responsables de análisis? ¿Y por qué, al revisar otras 5 cuentas, 5 de ellas pertenecientes a personal femenino de alto nivel y departamentos estratégicos, encontré el mismo inicio de sesión de administrador incrustado en registros alterados, todo lo cual resultó en medidas disciplinarias o pérdidas de rendimiento? Briggs palideció. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. La temperatura en la sala había bajado. Harper finalmente habló. Marcus, este no es el lugar. Es exactamente el lugar. Lo interrumpo. Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de un patrón de sabotaje silencioso y favoritismo que ha socavado la integridad de esta empresa. Briggs balbuceó algo sobre pausar la reunión, pero ya era demasiado tarde. Ya había atado cabos. Encontré una cadena de correos electrónicos. Harper le estaba enseñando a Mason cómo hablar durante las evaluaciones, cómo atribuirse el mérito sin mentir abiertamente y cómo adaptar el lenguaje en torno al liderazgo a su perfil. Incluso le dio frases de muestra para que las repitiera en las reuniones. Luego vinieron los registros de transición del cliente. Las iniciales de Harper en los campos de aprobación. Los intervalos de tiempo entre mis comunicaciones con los clientes y la reasignación formal a Mason, en algunos casos, con solo unas pocas horas. Como si hubiera estado observando. Esperando. Planificación. Una de las integrantes de la junta, Evelyn Cho, se inclinó hacia adelante. ¿Está verificado? La miré a los ojos. Cada registro tiene referencias cruzadas. He mantenido copias de seguridad redundantes de cada trimestre que he trabajado aquí. De cada correo electrónico. Cada nota de llamada. Cada informe. Nada ha sido alterado. Llamaron a Kendra Reyes, de ética, y a Gordon Vale, de legal. Harper intentó mantener la compostura, pero lo noté. La forma en que apretó los labios. La forma en que sus ojos se dirigían a la puerta como si ésta pudiera ofrecerle una salida. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque me dijiste que firmara y me fuera en silencio. Dije, con cierta amabilidad. Pero olvidaste que soy hijo de un hombre que lo perdió todo por el silencio. El resto de la reunión se convirtió en formalidades. Preguntas. Confirmaciones. Solicitud de pruebas. Les entregué las credenciales de acceso. Los guié a través de las cerraduras de auditoría. El rostro de Harper se endureció en algo que no reconocí. Ni culpa. Ni vergüenza. Solo cálculo frío. Como si ya estuviera pensando en su siguiente movimiento. Me recosté en la silla, junté las manos y observé cómo se desarrollaba todo. Con calma. La tormenta había comenzado. El silencio que siguió no fue del tipo de la conmoción. Fue del tipo paralizante, del tipo que hizo que todos en esa sala calcularan su propia exposición. Lo veo en sus rostros, los miembros de la junta se revuelven incómodos en sus asientos, Briggs parpadea como si intentara procesar si era parte del escándalo o solo un colateral. Harper miraba al frente, pero pude sentir el temblor en su serenidad desde el otro lado de la mesa. No me moví. No lo necesité. Ya había abierto la puerta e invitado a la verdad a entrar. Ahora era el momento de dejarla respirar. Briggs fue el primero en titubear. Su voz se quebró ligeramente al mirar la carpeta que tenía delante, la misma que me había pasado con seguridad hacía apenas unos días con mis papeles de despido. No sabía nada de esto, dijo con la voz tensa, mirando a Harper y a mí.
Me hicieron creer que las discrepancias eran evidentes. Que las pruebas ya habían sido examinadas. Con eso contaba, dije en voz baja. Que ninguno de ustedes haría preguntas. Que confiarían en la historia porque venía de alguien que habla un lenguaje político imperfecto y sonríe en las reuniones. Harper se estremeció, apenas. Sabía que esa línea se refería a ella. Me puse de pie lentamente, no para amenazar ni para posar, sino porque el momento requería gravedad. Volví a la pantalla y abrí una nueva carpeta titulada Registros de alteraciones, análisis comparativo. La diapositiva que apareció era una tabla con códigos de colores. Decenas de entradas, con columnas antes y después, resaltaban los cambios exactos en las métricas de mis archivos. En rojo, las pérdidas. En verde, donde esas mismas victorias reaparecieron en el historial de Mason. Dije que no es un malentendido. Es una transferencia de mérito. Un esfuerzo coordinado para reescribir el éxito y reasignárselo a alguien más conectado. Me dirigí directamente a Briggs. Dijiste que no lo sabías. Así que esta es tu oportunidad de saberlo. Toqué la mesa. Haz clic en la línea que dice Kila Reyes, atribución de cuenta T2. Dudó un momento y luego hizo clic. La pantalla cambió a una grabación de vídeo. Kila, una de nuestras gerentes de clientes más veteranas, explicaba en voz baja cómo su evaluación trimestral se había rebajado 2 puntos tras la revisión interna de Harper. Dijeron que mi tasa de cierre no cumplió con las expectativas, dijo Kila en la grabación. Pero tenía todos los correos electrónicos, los contratos firmados. Incluso grabé videollamadas. Aún así, me dijeron que habían revisado mis números. El siguiente vídeo era de Amita Shah, directora de análisis tecnológico. Mi ascenso se retrasó por tercer trimestre consecutivo. En cada ocasión, citaron estadísticas de rendimiento. Pero cuando solicité el registro completo, Recursos Humanos dijo que era confidencial. Más vídeos. B de análisis de clientes. Sara, de planificación patrimonial. Julián. No es mujer, pero es honesto y ha sufrido las consecuencias de la misma estafa. Volví a la habitación. Esto ya no se trata de mí. Es sistémico. ¿Crees que soy la primera? Solo soy quien lo documentó. Harper finalmente rompió su silencio. Su voz era rígida, entrecortada. Estás usando archivos privados. Estás divulgando información interna no autorizada. Estoy divulgando mi información, espeté, endureciendo mi voz por primera vez. Mis registros. Mis datos. Mi rendimiento. Lo único que no era mío eran las manos que lo reescribieron. Su boca se abrió y luego se cerró. Se recostó como si le hubieran chupado el aire de los pulmones. Evelyn Cho se puso de pie. Con calma. Precisamente. Esto ya no es una revisión interna. Solicito la participación inmediata de los departamentos de cumplimiento y legal. Suspenderemos esta reunión hasta que lleguen las partes correspondientes. Briggs parecía querer desaparecer dentro de su traje. Primero llamaron a Kendra Reyes, nuestra directora de ética. Una mujer conocida por su carácter de acero y su tolerancia cero a los encubrimientos. Luego llegó Gordon Vale, de legal. ¡Qué astuto! ¿Tranquilo? El tipo de hombre que lee el silencio como un segundo idioma. Cuando entraron y vieron la pantalla, las carpetas abiertas, las pruebas presentadas con tanta claridad que casi parecían ensayadas. Vi un destello entre ellos. Comprensión. Tal vez incluso reconocimiento. Como si hubieran visto patrones similares antes, pero nunca tan fuertes. Nunca tan irrefutables. Kendra se giró hacia mí. Cuéntamelo. ¿Lo hice? Todo. ¿Cómo cambiaron las cifras? Cuando se alteraron los informes. Cómo se usaron las credenciales de Harper. Cómo el nombre de Mason aparecía constantemente donde no debía. Ella escuchaba sin interrumpir. Sus ojos no se apartaban de mí. Luego se volvió hacia Harper. ¿Tenías acceso a los datos de rendimiento?, preguntó. Harper dudó. Tengo privilegios de administrador, sí.
Para fines de cumplimiento de RRHH, ¿modificaste o aprobaste algún cambio en los informes de rendimiento de los empleados fuera del ámbito de tu departamento? Actué según las solicitudes, dijo Harper. Solicitudes de la dirección. Supuse que los datos habían sido verificados. Kendra arqueó una ceja. ¿Lo asumiste? La voz de Harper se quebró un poco. Yo confiaba en las indicaciones. Y puede que haya optimizado algunos procesos. Pero no fue malicioso. Gordon dio un paso al frente, sacando una laptop delgada de su bolso. Necesitaremos auditar cada acción realizada con tus credenciales en los últimos 18 meses. Si se borraron o retrocedieron algunos registros, recuperaremos las copias de seguridad del servidor espejo. Vi cómo a Harper se le cortaba la respiración. Kendra se volvió hacia mí de nuevo. ¿Llevaste un registro completo? Asentí. Todo. Duplicados. Se guardan en un lugar seguro. Luego, iniciamos una investigación interna formal. Con efecto inmediato. Miró a Briggs. Le brindará al departamento acceso completo a los departamentos legales y de ética, y se retirará de la supervisión directa del señor King hasta que esto se resuelva. Briggs asintió. Ya no le quedaban fuerzas. Levantaron la sesión, pero nadie se fue. Nadie se movió. Fue como si un hechizo se hubiera roto y todos estaban demasiado aturdidos para ponerse de pie. Excepto yo. Recogí mis cosas, cerré mi portátil y lo guardé en mi bolso. Harper me observaba con una expresión indescifrable. No era enojo. No pánico. Solo una extraña sensación de vacío. Como si finalmente se hubiera dado cuenta de que el castillo de naipes que había construido se estaba derrumbando. Rápido. La miré una última vez antes de salir de la habitación. El poder solo te protege hasta que se revela la verdad, dije. Y hoy, así fue. La oficina con paredes de cristal se sentía más fría de lo habitual. No en temperatura, sino en energía. Clínica. El tipo de sala donde la verdad ya no se susurraba, sino que se diseccionaba. Me senté frente a Kendra Reyes y Gordon Vale, con la espalda recta y las manos apoyadas en una laptop cerrada que contenía la verdad que apenas comenzaban a desentrañar. Fuera de la oficina, el bullicio habitual de las reuniones de estrategia y las llamadas telefónicas continuaba, ajeno al lento desenredo que se producía tras esta capa de transparencia. Kendra parecía no haber parpadeado en una hora. Su expresión no había cambiado desde que entré. Severo, pero no cruel. Gordon, en cambio, tenía la mirada fija en la tableta que tenía delante, hojeando el índice que les había dado. Carpetas etiquetadas, con referencias cruzadas y ordenadas con tanta precisión que haría llorar de alegría a un contable forense. Has sido meticuloso, dijo Gordon finalmente, tocando la pantalla. Cada envío. Cada interacción con el cliente. Cada edición. Incluso los mensajes personales que hacen referencia a conversaciones de trabajo. Crecí viendo a alguien perderlo todo por no guardar lo suficiente, respondí. No iba a cometer el mismo error. Kendra asintió levemente. Guíanos este archivo. La carpeta etiquetada como Mason Loop 7. Abrí la carpeta. En la pantalla, capturas de pantalla paralelas de nuestro CRM interno mostraban los registros de actividad de los clientes. A la izquierda, mis entradas originales, fechadas y confirmadas con marcas de tiempo de llamadas y correos electrónicos en vivo. A la derecha, una versión más reciente, editada semanas después. Reemplazando mi nombre por el de Mason Clark. Lo que la hacía innegable eran los metadatos incrustados. Cada cambio se vinculaba al inicio de sesión administrativo de Harper. Lo hizo decenas de veces, dije. Y no solo a mis registros. 5 empleados más. Algunos degradados. Otros obligados a dimitir. Todos tenían algo en común. Superaban a quienes Harper quería proteger o ascender. Kendra revisaba los datos con la precisión de un cirujano. Dices que usó el lenguaje de las políticas y los privilegios de acceso para diseñar estos resultados. Reescribió la narrativa de la empresa para favorecer a su círculo, dije. Utilizó la estructura como arma. Todo lo que confiamos en que sea justo.
Gordon se recostó un poco, dándose golpecitos con el bolígrafo en la barbilla. ¿Y ha estado con Mason Clark? ¿Románticamente? Me dijo que solo era un ex, dije. Pero su huella digital sugiere lo contrario. Correos personales, reservas para comer, mensajes nocturnos reenviados de su cuenta de trabajo a la de él. Dios mío, murmuró en voz baja. Continué. Mason no solo se benefició, sino que participó. Se preparó a sí mismo mediante evaluaciones de desempeño usando los guiones que ella le proporcionó. Repetía sus frases como un loro. Incluso adoptó su formato al enviar informes resumidos a los directores. ¿Y el director de operaciones?, preguntó Kendra. Su sobrino, dije. No puedo demostrar que lo supiera, pero el ascenso de Mason se aceleró después de que Harper se hiciera cargo de las operaciones de RRHH. Antes de eso, era solo un analista de nivel medio. Kendra se recostó, con los brazos cruzados. ¿Y las imágenes de tu casa? ¿Cómo entró eso en juego? Abrí un archivo aparte. Un vídeo, granulado pero bastante claro. Era una cámara de seguridad del pasillo, justo afuera de la puerta de nuestro apartamento. Una semana antes de la emboscada en la sala de juntas, Harper y yo tuvimos una discusión. No a gritos, pero sí intensa. Acababa de llegar tarde a casa de un evento de networking con Mason. La confronté. No por la aventura, todavía no, sino por los datos faltantes, las métricas alteradas, la sensación de que algo en nuestra vida compartida había empezado a pudrirse desde dentro. No entiendes cómo funciona la empresa, había dicho. Fría, como si fuera una becaria ingenua que aún se aferraba al idealismo. Ahora, con ese clip pausado en su rostro a media frase, la mirada de Kendra se agudizó. Así que cuando afirmó durante la junta directiva que era una represalia porque se estaban separando, era mentira, le dije. No nos estábamos separando. Ella simplemente sabía que las barreras se estaban cerrando. Gordon señaló con la cabeza hacia la ventana, donde la sombra de una sala de conferencias se proyectaba sobre el suelo pulido. Está en una reunión. Su credencial está suspendida. No puede acceder a ningún sistema interno. Exhalé, no de alivio, solo para reiniciar. ¿Y Mason?, pregunté. Se retira, dijo Kendra. El departamento legal tiene su carta de renuncia. Con efecto inmediato. Se ofreció a cooperar a cambio de una recomendación neutral. Casi me río. ¿Referencia neutral por robarle la carrera a alguien? Bienvenido a la América corporativa, murmuró Gordon. Negué con la cabeza. Esto no puede detenerse en la exposición. Si simplemente lo ocultamos y publicamos un comunicado de prensa sobre la reestructuración interna, nada cambiará. Aparecerá en otra empresa con una nueva etiqueta y lo repetirá. Él conseguirá otro trabajo cómodo gracias a su desempeño robado. No se trata de un solo mal ejecutivo de recursos humanos. Se trata de una cultura que permite que personas como ella prosperen. Kendra me miró, luego a Gordon, y luego a mí. ¿Qué quieres, Marcus?, preguntó en voz baja. Quiero sistemas, dije. Controles y equilibrios reales. Quiero un marco que haga que este tipo de manipulación sea imposible, o al menos imposible de ocultar. Quiero que los empleados sepan cuándo se han manipulado sus datos. Quiero un proceso de revisión que no se oculte tras cortinas de humo políticas. Y quiero una transparencia que no sea opcional. Gordon arqueó una ceja. Es mucho pedir. No si quieres mantener a esta empresa fuera de las noticias, dije. Y no si te importan las personas que construyeron su reputación. El silencio se extendió entre nosotros de nuevo. Pero esta vez, no fue vacilación. El acuerdo estaba tomando forma. Kendra finalmente asintió. Redactaré una propuesta. Un grupo de trabajo interno. Tú lo presidirás. ¿Y los demás?, pregunté. ¿Las mujeres cuyos registros fueron alterados? Las traerán ante la justicia. Sus historias serán escuchadas. Sus archivos serán restaurados. Algunos podrían tener derecho a una indemnización. Otros, a la reincorporación. Asentí. Fue un comienzo. Al levantarme para irme, la voz de Kendra me detuvo.
Una cosa más, dijo. Harper no se va a quedar callada. Ya contactó con un abogado externo. La miré a los ojos sin pestañear. Déjala. Tengo más documentación que ella desmentida. Gordon soltó una risita seca. Acabas de convertirte en el hombre más peligroso de este edificio. No, dije. Me convertí en el más preparado. Salí de la habitación de cristal. Pasé por los mismos pasillos que una vez susurraron incertidumbre a mis espaldas. Pero hoy no. Hoy, esos susurros se convertían en preguntas. En verdad. En cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de defender mi presencia aquí. Ahora, estaba aquí para liderar. La renuncia de Mason llegó antes del amanecer. El asunto era tan rígido como el propio hombre. Notificación formal de renuncia, con efecto inmediato. Sin emoción. Sin explicación. Solo un PDF adjunto, cuidadosamente redactado por su abogado, como si esto fuera solo un contratiempo en una carrera prometedora. Ya estaba en la oficina cuando sonó el mensaje, saboreando una taza de café amargo, contemplando un horizonte que no sabía ni le importaba cuántas reputaciones estaban a punto de derrumbarse. Lo leí 2 veces. Entonces sonreí. Esa mañana, todo cambió. La salida de Mason impactó a la empresa como una demolición controlada. No hubo alarmas, ni gritos de alarma, solo el sonido del cristal y el hormigón reorganizándose tras la presión. Quienes antes aplaudían su meteórico ascenso ahora se encerraban en sí mismos, susurraban preguntas en los pasillos y fingían no haber sido ellos quienes presumían de su innovador estilo de liderazgo apenas 2 semanas antes. Los cobardes usan relojes caros y trajes a medida. He aprendido. Simplemente no sudan en público. Ni siquiera esperó a que comenzara su revisión formal. Así de rápido se extendían las grietas en su historia. Una vez que la auditoría ética interna de Kyndra comenzó a rastrear la manipulación de Harper en los registros de varios empleados, el nombre de Mason no tardó en aparecer como podredumbre en las paredes. Las promociones se aprobaron demasiado rápido. Los resúmenes de rendimiento se copiaron y pegaron. Las notas sobre acuerdos que nunca revisó. El hilo digital que lo conectaba con Harper era denso, confuso e imposible de desenredar. ¿Pero lo mejor? Su propia vanidad lo destrozó. Correos electrónicos. Docenas de ellos. Mason nunca había aprendido el arte de la moderación. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes de Harper, quien lo guiaba paso a paso. Los leí todos. Plantéalo como un logro colaborativo. Minimiza la huella de Marcus. Usa frases como cambio estratégico y consolidación de equipo en tu reseña. Les encantan las palabras de moda. Rechaza cualquier atribución que Marcus se atribuya. Mantente firme. Eres el futuro. Mentiría si dijera que no sentí algo visceral al leer eso. Ira, sí. Pero también claridad. Confirmó lo que siempre había sospechado, no se trataba de un error pasivo. Fue una toma de poder orquestada. Y Harper fue su artífice. Una vez que se difundió la renuncia de Mason, la situación cambió rápidamente. Como si por fin alguien les diera permiso a las personas para dejar de fingir. Julián, de ventas comerciales, me tomó aparte esa tarde. Miró por encima del hombro antes de hablar, como si las paredes aún estuvieran escuchando. Vi lo que hiciste en esa sala de juntas, dijo. No eres el único al que le han reescrito. Sacó una memoria USB y me la entregó. Cifras de febrero. Mis informes fueron recortados después de una cena con clientes que, según Harper, iba en contra de la imagen de la empresa. Me obligó a reescribirlos 3 veces. Dijo que no demostraba sinergia de equipo. 2 meses después, Mason consiguió el mismo cliente, con la misma propuesta. Asentí. ¿Llevas tus propios registros? Empecé a hacerlo después de ver cómo te dejaban fuera de juego, dijo. No pensé que los necesitaría. Supongo que me equivoqué. No lo era. Esa semana, otros se presentaron. Silenciosamente, con cuidado, pero con la misma mirada lastimada. Sara, de planificación patrimonial, me mostró un hilo de mensajes internos donde Harper editó su resumen del tercer trimestre,
alegando que era demasiado autocomplaciente. AB, de análisis de clientes, le quitaron un proyecto completo de su nombre antes de los premios anuales de innovación y lo transfirieron al panel de control de Mason en el último minuto. Le tembló la voz al contármelo. Pensé que me estaba volviendo loca, susurró. Pensé que tal vez no era tan buena como recordaba. Eso me rompió algo. No solo habían robado números. Habían robado confianza. Orgullo. Años de trabajo duro, convertidos en notas al pie bajo el nombre de otra persona. Y lo había dejado pasar hasta ahora. Kendra convocó una sesión de emergencia del Consejo de Ética ese viernes. No era opcional. La sala de juntas se sentía diferente esta vez. Nada de despidos silenciosos ni sonrisas petulantes. Solo sillas duras, escaleras más duras y una mesa larga llena de recibos. De verdad. Testimonios en vídeo, registros con fecha y hora, rastros de metadatos. Analizamos cada incidente como cirujanos en un quirófano. Metódicamente, con precisión clínica, sin pestañear. Harper no estaba allí. La habían suspendido a la espera de los resultados finales de la investigación. Se le había revocado el acceso. Su oficina estaba cerrada. El silencio de su ausencia era una especie de justicia. Pero su nombre permaneció en la habitación. Cada vez que rastreábamos otro registro manipulado hasta su nombre de usuario, el ambiente se volvía más denso. Las huellas de Mason también estaban ahí, pero Harper era el denominador común. Cada revisión. Cada renuncia forzada. Cada ascenso que faltaba. Y aún así, la gente preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué haría esto? No respondí. No en voz alta. Porque la respuesta estaba en cada momento que dedicaba a pulir la percepción sobre la verdad. En cada cena con clientes a la que asistí sola mientras ella afirmaba estar protegiendo sus límites. Y cada vez que me sonreía desde el otro lado de la oficina y sabía que ya me había robado algo que yo aún no había notado. La caída de Mason no fue una sorpresa. Era inevitable. Solo se puede llegar tan alto con mentiras antes de que el aire se vuelva demasiado tenue para respirar. Pero Harper. Harper había construido la escalera. Y ahora se estaba astillando bajo sus pies. Salí de la reunión del Consejo de Ética con una memoria USB en el bolsillo. Una que no me pertenecía. Sara me la había dado al salir. Para cuando intenten reescribir esta parte también, dijo. Me senté en mi escritorio, contemplando la ciudad. 6 años siendo el buen soldado. El trabajador silencioso. El hombre que nunca pidió crédito. Que simplemente hizo su trabajo y asumió que la lealtad significaría algo. No fue así. Pero la verdad sí. Y ahora, esa verdad recorría cada pasillo del edificio, agrietando las superficies pulidas, resonando por los pasillos que Harper solía recorrer con la frente en alto. Nos había subestimado a todos. Pensé que estábamos demasiado dispersos. Demasiado asustados. Demasiado silenciosos para hablar. Ella se equivocó. Esto no fue solo una retribución. Esto fue una reconstrucción. Y Mason Clark, el niño mimado. Sobrino. Tite. Fue solo el primer nombre en caer. 3 días después de que Mason cerrara, recibí la llamada. No de Briggs. Ya estaba a punto de irse. Su nombre fue eliminado discretamente de nuestro organigrama interno. Tampoco del departamento legal. Esto vino de arriba. Laltran, nuestro director ejecutivo. Un hombre al que había visto de lejos incontables veces, cuyos correos electrónicos siempre estaban redactados como guiones de charlas TED y cuya presencia estaba tan cuidadosamente seleccionada como nuestros informes trimestrales. Marcus, dijo por teléfono, tenemos que hablar. Último piso. 10 de la mañana. Sin preámbulos. Sin explicación. Solo eso. Subí en el ascensor en silencio. Observando cómo subían los números hacia un piso que solo había visitado durante las galas de empresa o los retiros de visión obligatorios. Hoy no hubo entremeses. Solo tensión. Y una decisión pendiente. La suite ejecutiva era de cristal y cromo, y todo estaba pulido,
Diseñada para hacerte sentir importante y observado. El asistente de Lyle apenas levantó la vista antes de hacerme un gesto para que entrara. Lyle se puso de pie cuando entré. Alto. Sereno. Todo de negro. Como si lo hubieran tallado de una sola pieza de estrategia. Siéntate, dijo, señalando el sillón de cuero frente a él. Has tenido una semana bastante complicada. No respondí. Simplemente me quedé sentado. Juntó las manos, juntando los dedos índice. He revisado los hallazgos. Cumplimiento, ética, legal, todos los departamentos confirmaron lo que expusiste. Es condenatorio. Y es vergonzoso. Asentí. También es la verdad. Sí, dijo. Y ahora nos ocupamos de ello. Se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Más personal. Tú construiste el éxito de tu división. Le hiciste ganar millones a esta empresa. Y lo respaldaste todo con pruebas, no con tu ego. Eso importa más de lo que crees. Pasó una carpeta por el escritorio. Todavía no la he tocado. Quiero que vuelvas. Completamente. No solo como líder de equipo. Quiero que supervises los sistemas que te fallaron. Te ofrezco el puesto de director ejecutivo de integridad y análisis. Miré la carpeta con el corazón en calma y los pensamientos en voz alta. Ese era un nivel superior al que Mason jamás había podido alcanzar. Muy por debajo del mismísimo Lyle. Una oficina en una esquina. Control total sobre los sistemas de datos. Supervisión interdepartamental. No es un ascenso. Es una invitación a reescribir las reglas. Hay más, añadió. Compartirían un nuevo grupo de trabajo interno de rendición de cuentas. Se acabarían las juntas de revisión solo para recursos humanos. Se acabaron las ediciones clandestinas. Tú establecerías el marco, las salvaguardas, los canales de denuncia. ¿Y qué pasa si encuentro más Harpers?, pregunté. Entonces los expones, dijo. Como acabas de hacer. Por fin abrí la carpeta. La oferta fue generosa, salarios atrasados de los últimos 6 trimestres. La reincorporación completa a mi historial de desempeño y la concesión de acciones sujetas a criterios éticos. Fue más que una simple oferta de paz. Era una restitución. Pero no había terminado. Levanté la vista. Hay 6 nombres, dije. 6 personas que fueron manipuladas, marginadas o descartadas. Sus números fueron cambiados. Sus carreras se descarrilaron. Algunos se fueron. Otros siguen aquí. No aceptaré esto a menos que también los incorporen. Wallace sintió lentamente, como si lo esperara. Tendremos que verificar cada caso. Pero sí, si las pruebas son válidas, se les ofrecerá su propia justicia. Sea cual sea. La reincorporación. Acuerdo. Disculpa. Y no se trata solo de curar viejas heridas, dije. Se trata de prevenir nuevos casos. Necesitamos informes de transparencia. Criterios de promoción pública. Seguimiento de métricas en tiempo real con registros de auditoría. Necesitamos asegurarnos de que nadie más desaparezca en el papel solo porque alguien en el poder quiere que se vaya. Sonrió levemente. Ya has construido la mitad del sistema. Solo nos falta darte las llaves. Fue entonces cuando me dejé llevar. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente supe que el juego estaba cambiando. Lal se levantó y me extendió la mano. No se la estreché. En cambio, lo miré a los ojos. No me ofrezcas poder solo porque queda bien en un comunicado de prensa. Ofrécelo porque quieres cambiar esto. Porque si descubro que esto es solo una forma de silenciar el ruido, haré más. Su sonrisa no flaqueó. Precisamente por eso te quiero en esta silla. Salí de esa oficina no con arrogancia, ni con triunfo, sino con peso. El peso de la responsabilidad. De nombres susurrados en los pasillos. De la silenciosa esperanza que vi en los ojos de Julián. La sonrisa nerviosa de Sara. Las manos temblorosas de Bea. No subía por una escalera. Llevaba algo.
Regresé a mi piso y me dirigí a la pequeña sala de descanso donde había quedado con los demás. Ya estaban allí, Sarah, Bea, Julian y otros dos que se habían presentado tras la renuncia de Mason. La sala permaneció en silencio hasta que entré. «Te ofrecieron algo», dijo Bea. «Me ofrecieron el control», respondí. Y dije que no lo aceptaría a menos que todos estuvieran incluidos. Sarah se recostó en su silla. «¿Y ahora qué?», dije, «construimos un sistema que no se pueda reescribir a nuestras espaldas. Uno donde nadie pueda entrar en recursos humanos y borrarte como si nunca hubieras importado». Julián dejó escapar un suspiro. Ya era hora. Pasamos las siguientes 2 horas dibujando esquemas en una pizarra. Registros de auditoría. Sistemas de alerta. Criterios de evaluación claros. Registros de respaldo protegidos. Canales anónimos para señalar discrepancias. Se sentía extraño construir algo no para defendernos, sino para evitar la necesidad de defendernos. Y mientras el marcador avanzaba lentamente por el tablero, lo sentí por primera vez en meses. No es venganza. No es validación. Solo claridad. Ya no se trataba de castigar a Harper. Se trataba de hacer que su especie fuera irrelevante. A la mañana siguiente, acepté la oferta. Pero primero reescribí los términos. El cambio, cuando finalmente llegó, no fue como un trueno. Fue como rehacer el cableado de un edificio mientras aún vivía gente. Silencioso pero deliberado. Lento pero permanente. El primer día de regreso, no fui a mi antiguo piso. Fui directo al ala de tecnología y datos. 2 pisos más arriba, cerca de la parte trasera del edificio, donde los ingenieros trabajaban bajo luces fluorescentes parpadeantes y el zumbido sordo de servidores sobrecargados. Allí residía el verdadero pulso de la empresa. Y ahí es donde lo reconstruiríamos. Empezamos desde cero. Se acabaron los informes de caja negra. Se acabaron las evaluaciones de desempeño de circuito cerrado. Formé un equipo. Pequeño, estratégico y con la suficiente experiencia como para preocuparse. Sarah, que había sobrevivido a la reducción de sus números trimestre tras trimestre. Julian, que casi renuncia después de que su cliente más importante fuera transferido a otra persona. V, cuyo ascenso fue borrado como una errata. Y 3 más. Voces nuevas, mentes agudas. Todos cansados de susurrar tras puertas cerradas. Nuestro mandato era claro, transparencia. No una simple palabra de moda. Transparencia real, dolorosa e innegociable. Implementamos un seguimiento del rendimiento en tiempo real con registros de auditoría inmutables. Cualquier cambio en una métrica. Trato cerrado. Cliente reasignado. Horas facturadas. Se creó automáticamente un registro con marca de tiempo y se envió una notificación tanto al empleado como a su gerente. No se podía ocultar el cuchillo si todos veían el corte en tiempo real. Incorporamos protocolos de verificación dual. Ningún administrador, ni siquiera un departamento de RRHH, podía modificar los datos de rendimiento por sí solo. Ahora requería la aprobación tanto del jefe de departamento como de un responsable de cumplimiento. Se bloqueaba cada edición. Se documentaba cada motivo. Pero el cambio más importante fue la revisión trimestral de transparencia del rendimiento. Cada trimestre, los empleados recibían un informe completo de sus datos, de dónde provenían, quién tenía acceso, qué había cambiado y por qué. Podían señalar cualquier discrepancia con un solo clic. Si el sistema mostrara que su rendimiento es inferior al objetivo, sabrían por qué y quién lo tocó. Todavía recuerdo la reacción de Bea después del primer piloto. Así es como se supone que debe sentirse, dijo. ¿Verte a ti mismo? ¿Sin filtros? ¿Sin editar? Asentí. Es el suelo que pisamos ahora. Nada que nadie pueda quitarnos de debajo de los pies. También creamos un canal de ética anónimo, cifrado, alojado internamente y completamente desconectado de las líneas de reporte directo. Los empleados podían presentar inquietudes, denunciar manipulación o denunciar represalias sin revelar su identidad. No era perfecto. Pero era el tipo de cosa que la gente solo se arriesgaba a usar cuando finalmente creía que alguien los escuchaba.
El mayor obstáculo no fue diseñar el sistema, sino convencer a la gente de que podían confiar en él. Tras años de silenciamiento, edición y eliminación, la gente no despertó simplemente creyendo en la rendición de cuentas. Necesitaban pruebas. Necesitaban ver que el sistema hiciera lo que decía que podía hacer. Así que lo hicimos público. Cada trimestre, publicamos un informe de impacto ético para toda la empresa. Datos reales sobre cuántas discrepancias se detectaron, cuántas se resolvieron y qué medidas se tomaron. Sin nombres. Solo hechos. Por primera vez en la historia de la compañía, la verdad tenía un índice. Puso nerviosa a la gente. Pero los hizo sinceros. Harper, por supuesto, ya se había ido. Su despido se formalizó tras concluir la investigación por violaciones de políticas, incumplimiento del deber fiduciario y manipulación deliberada de datos. La despojaron de su capital, revocaron sus referencias y cerraron todos los puntos de acceso. La sala desde la que antes dirigía ahora era solo otro escritorio limpio cerca del área de recursos humanos. Nunca me acerqué. Su nombre se desvaneció rápidamente. No porque la gente lo olvidara, sino porque lo que estábamos construyendo se volvió más ruidoso que lo que ella destruyó. Briggs, por su parte, fue despedido discretamente, y en términos corporativos, pasó a un puesto de asesor estratégico, sin informes directos y con una reunión trimestral que nadie contrataba. Lo último que supe es que estaba trabajando a distancia desde Vermont. ¡Qué apropiado! Escondiéndome en un lugar frío y tranquilo. Y entonces llegó el buzón de voz. Era tarde. Estaba solo en la oficina, terminando el borrador de nuestro informe de impacto del tercer trimestre, cuando apareció la notificación. Número desconocido. Mensaje de 1 minuto. Su voz, cautelosa pero serena. Marcus. Oí hablar de los sistemas que estás implementando. Los informes. El grupo de trabajo. Todo. Sé que crees que quiero hacerte daño. Y quizá lo hice. En ese momento, lo justifiqué. Me dije que era estrategia. Negocios. Pero no pensé que terminaría así. No pensé que volverías así. Hizo una pausa. Un largo silencio. Nunca te odié. Lo sabes, ¿verdad? Fin del mensaje. No lo guardé. No lo necesité. Porque el amor y la lealtad, una vez convertidos en armas, se pudren hasta convertirse en algo irreconocible. Y ninguna disculpa, por frágil que fuera, podría quitar el óxido que ella dejó. Al día siguiente, finalizamos la implementación completa del sistema. Capacitamos a todos los gerentes y organizamos asambleas públicas. Creamos guías internas con videotutoriales. No solo cambiamos la forma de registrar las cifras, sino también la forma en que las personas entendían la responsabilidad. La gente empezó a hacerse preguntas diferentes. No cómo puedo mejorar esto, sino cómo puedo hacerlo realidad. Había algo casi hermoso en ello. Ver cómo las mismas salas donde antes se susurraba sobre favoritismo ahora resonaban con estrategia, colaboración real y respeto mutuo. Las máscaras caían. Los juegos de actuación se desvanecían. Y solo quedaba el trabajo. Trabajo honesto, rastreable y equitativo. Aún no éramos perfectos. Hubo resistencia. Fallos. Zonas grises. Pero cuando los números de alguien bajaban ahora, sabían por qué. Y cuando la victoria de alguien se reasignaba, el sistema la detectaba antes de que se propagara. Algunos se fueron. Aquellos que prosperaron con las viejas costumbres. Personas que se sentían valoradas por la política, no por el mérito. No pudieron adaptarse. Y eso estaba bien. La puerta se cerró suavemente tras ellos. No necesitábamos perfección. Necesitábamos integridad. Una tarde, mientras revisaba un registro marcado, me detuve a mitad de la tecla. La alerta no era grave. Una entrada mal atribuida a un analista junior de estrategia patrimonial. Pero sonreí. Porque hace 3 meses, se me habría escapado. Hace 6 meses, se habría convertido en un arma. ¿Y ahora? El sistema lo detectó. Y lo corrigió. No porque yo pulsara un botón.
Pero porque la gente creía en las reglas que finalmente habíamos hecho visibles. El sistema no solo se reconstruyó. Estaba vivo. Y por primera vez en años, yo también. 2 meses después de lanzar el nuevo sistema, entré en la oficina y encontré un sobre blanco y grueso sobre mi escritorio. Sin etiqueta. Sin etiqueta de mensajería interna. Solo mi nombre impreso con claridad en el anverso con fuente serif. De esas reservadas para tribunales y amenazas discretas. No la abrí enseguida. Sabía lo que era. De esas cosas que uno siente antes de leer. Harper había dado el siguiente paso. Dentro, un aviso formal de demanda. Despido injustificado. Difamación. Represalia. Estaba demandando a la empresa y a mí personalmente. Leí cada línea como si estuviera analizando un acertijo que ya había resuelto. Su demanda argumentó que había sido injustamente criticada debido a una ruptura matrimonial y que la empresa había actuado con mala intención bajo la influencia indebida de un cónyuge descontento. Afirmó que la habían convertido en chivo expiatorio y que la auditoría había sido parcial. Que el sistema se había utilizado como arma en su contra. Mi nombre aparecía 9 veces en el documento. Marcus King manipuló intencionalmente la percepción pública para orquestar mi caída profesional y reputacional. Casi habría sido gracioso si no fuera tan deliberado. Harper, la reina de las agendas desinfectadas y la manipulación tras bambalinas, ahora se presenta como víctima de la misma maquinaria que antes manejaba con manos impecables. Le entregué el sobre a Gordon Vale, nuestro asesor general, sin decir palabra. Hojeó las primeras páginas y murmuró, predecible. No intenta ganar, dije. Intenta enturbiar las aguas. Haz que parezca que la verdad es gris. Ella no sabe lo que has documentado. Respondió Gordon, tocando la carpeta que le había dado semanas atrás. Esto será desestimado incluso antes de llegar a los tribunales. Y así fue. 2 semanas después, el juez desestimó el caso con perjuicio. Se alegó falta de pruebas, contradicciones en las afirmaciones y una documentación excesiva por nuestra parte. El equipo legal de Gordon ni siquiera tuvo que usar todos los archivos. Solo los registros de auditoría, el registro de políticas y las ediciones con fecha y hora. Eso bastó para desmantelar por completo su afirmación como si fuera una casa construida sobre arena. Pero Harper no se quedó callada. Concedió una entrevista exclusiva a un medio en línea especializado que se autodenominaba una plataforma disruptiva, el tipo de sitio que prosperaba gracias a los escándalos corporativos, a menudo basado en medias verdades y titulares provocadores. El artículo se publicó un jueves por la mañana. Me despidió con una sonrisa. El marido que destruyó mi carrera. Se difundió rápidamente. No porque la gente le creyera, la mayoría no. Pero porque la historia era viral. La narrativa era irresistible. Marido y mujer. Poder y traición. Una ejecutiva de recursos humanos saboteada por su propio cónyuge. Olvídense de los datos. Olvídense de las víctimas. Olvídense de los hechos. Mi bandeja de entrada se llenó de preguntas. Algunos sarcásticos. Otros curiosos. Unos cuantos venenosos. Y entonces llegaron las llamadas. Un periodista del Post se puso en contacto. Luego, Fast Company. Incluso un productor de podcast propuso una miniserie llamada Esposa vs Sistema. Todos querían lo mismo. Mi versión de la historia. El esposo cuya esposa intentó despedirlo del éxito. Rechacé a todos. No me interesaba convertir el dolor en espectáculo. Nunca se trató de titulares. Se trataba de sistemas. De personas. Sobre la verdad. Pero el foco no se fue. Simplemente cambió. No porque yo me hubiera involucrado. Sino porque la gente con la que trabajaba empezó a dar un paso al frente. Kila, quien había renunciado discretamente hace un año después de que sus evaluaciones fueran misteriosamente más bajas de lo esperado, publicó un hilo sobre su experiencia. Se viralizó de la noche a la mañana. Harper dijo que me faltaba energía colaborativa. Pero mis clientes dijeron que salvé sus cuentas. Ahora sé por qué esas citas nunca llegaron a mis archivos.
Entonces Julian escribió un artículo en LinkedIn titulado «Cuando la integridad no es opcional», sobre el día en que descubrió que su lista de clientes había sido entregada a Amazon sin previo aviso. No mencionó nombres. Pero la gente ató cabos. Y entonces Sarah, B y otras 3 personas lanzaron un blog anónimo que detallaba, semana a semana, cómo se sentía ser borrado a plena vista. No lo escribieron con rabia. Lo escribieron con precisión. Documentado. Con claridad. La gente lo leyó y empezó a revisar sus propios registros. Algunos encontraron discrepancias. Algunos no lo hicieron. Pero todos empezaron a prestar más atención. Y ese fue el verdadero cambio. El objetivo no era castigar a Harper para siempre. Era hacer que su clase fuera imposible de ignorar. Dentro de la compañía, seguíamos creciendo. Para el cuarto trimestre, nuestro informe de impacto ético se había convertido en lectura obligatoria en todos los departamentos. Cada vicepresidente era evaluado en cuanto a su cumplimiento de la transparencia. El acceso a la edición de datos era escalonado, trazable y auditado periódicamente. Recursos humanos ya no podía operar de forma aislada. Las evaluaciones de desempeño requerían validación multifuente. Y cada empleado recibía una alerta cada vez que sus datos cambiaban. Se acabaron las sombras. Y se acabó el silencio cortés. Una tarde, pasé junto a un equipo reunido alrededor de una mesa cerca del ala de estrategia. Una analista junior desafiaba tranquilamente a su jefe de equipo sobre un cambio de métrica. Dice que me equivoqué del punto de referencia por un 2%, dijo. Pero la marca de tiempo muestra que la entrada original se modificó después del envío. Tengo la confirmación del cliente aquí. Su voz no sonaba enojada. Solo segura. El líder no se resistió. Asintió. Arreglémoslo. Ese momento fue más importante que cualquier título que me hubieran ofrecido. Significó que algo había cambiado. Incluso Lyle, nuestro director ejecutivo, lo reconoció durante el siguiente discurso a toda la empresa. No somos perfectos, dijo. Pero somos transparentes. Nos hemos convertido en un lugar donde la verdad no necesita un defensor. Tiene un canal. Eso se me quedó grabado. Pero no todos estaban listos para seguir adelante. En una mesa redonda de liderazgo fuera de la oficina, un ejecutivo de marketing me preguntó, ¿alguna vez has deseado haber firmado y marchado? No lo dudé. No, dije. Porque no me quedé por venganza. Me quedé para que nadie más tuviera que irse en silencio por decir la verdad. Asintieron. Pero pude ver la incomodidad en sus ojos. Algunos aún no lo entendían. Pensaban que era cuestión de orgullo. De demostrarle algo a una exesposa. Sobre represalias disfrazadas de reformas de códigos y políticas. Pero no lo eran. Se trataba de algo más profundo. Fue en ese momento cuando vi un sistema construido para borrarme y dije, no. Esta vez no. Otra vez no. Una noche, al salir, vi un sobre en mi escritorio. Sin remitente. Dentro, una nota. Sin nombre. Gracias. Por hacer de este un lugar al que ya no me da miedo entrar. Eso fue suficiente. No necesitaba que Harper se disculpara. No necesitaba que los medios me pintaran como el hombre que venció al sistema. Porque no vencí al sistema. Lo reconstruí. Y ahora, el único foco que necesitaba era el que iluminaba la verdad. Un año después, me encontraba en la misma sala de juntas donde una vez me pidieron que firmara y desapareciera. La mesa había sido restaurada. Las sillas eran nuevas, elegantes, modernas y ergonómicas. Pero recordé las antiguas. Recordé el frío clic del bolígrafo que Harper deslizó sobre la mesa. Recordé el silencio que siguió a mi negativa. Y ahora, de pie al frente de esa superficie pulida, frente a una sala llena de nuevos empleados, sonreí. Tenían rostros frescos, entusiasmo, la mayoría aferrados a tabletas o cuadernos como si fueran salvavidas. Vi algo de mí en ellos. La versión de mí que creía que el rendimiento era lo más importante. Que creía que el buen trabajo siempre triunfaría. Sé que esto no es lo que esperabas de la orientación, dije,
haciendo clic en el control remoto para cambiar la diapositiva en la pared detrás de mí. La mayoría de ustedes asumieron que hablaríamos de proyecciones de crecimiento y cultura corporativa. Ya llegaremos a eso. Pero primero, quiero hablarles sobre cómo era esta empresa y en qué se convertiría. La sala estaba en silencio. Concentrada. Hubo una época, continué, en que las métricas podían reescribirse. Cuando las promociones podían redirigirse. Cuando la verdad tenía que mendigar espacio entre hojas de cálculo manipuladas. Esos tiempos ya pasaron. No por una política. No por un comunicado de prensa. Sino porque alguien intentó borrarme y me negué. Uno de los becarios, un joven de rizos apretados y un blazer que no le sentaba bien, levantó la mano. ¿Qué te hizo quedarte? Después de todo eso, asentí lentamente. Buena pregunta. Podría haberme ido. Aceptar un acuerdo. Cambiar de sector. Pero en cambio, construí algo. Los miré. Porque alguien una vez me dijo que firmara y me fuera en silencio. Y antes de hacerlo, decidí mostrarles la verdad. La siguiente diapositiva apareció en su lugar. Nuestro informe trimestral sobre el impacto ético. Transparente. Medible. Auditado. Rastreó lo que solía ocultarse en hilos de correo electrónico y aprobaciones de puerta trasera. Se detectaron discrepancias. Se presentaron apelaciones. Se revirtieron las modificaciones. Ahora lo publicamos. Ahora formaba parte de la conversación. No somos perfectos. Dije. Todavía se cometen errores. Pero ya no ocurren en secreto. Y nadie desaparece sin previo aviso. El sistema que construimos se había fortalecido con cada trimestre. Otras empresas se habían puesto en contacto con nosotros, interesadas en nuestro modelo. Algunas incluso pidieron acuerdos de licencia. No me interesaba monetizar la integridad, pero sí escalarla. Sentía un orgullo discreto al ver a empleados, a quienes nunca había conocido, desafiar evaluaciones injustas con confianza. Sin miedo. Observaba cómo los equipos se reunían en torno a los datos y solucionaban juntos los problemas, en lugar de señalar con el dedo. Eso era cultura. Eso era poder. Y, sin embargo, incluso con todo lo que había ayudado a reconstruir, había días en que, de pie en el pasillo frente a la sala de juntas, recordaba lo que se sentía estar solo en la lucha. Que me entregaran una mentira disfrazada de profesionalismo y me pidieran que avalara mi propio despido. Ese recuerdo nunca me abandonó. Pero ya no lo cargaba como una herida. Lo llevaba como una brújula. Al terminar la presentación, me quedé atrás mientras los demás salían. La sala se vació, pero yo me quedé allí. Con la mano apoyada en el borde de la mesa, miré fijamente el horizonte tras el cristal. La ciudad no había cambiado. Pero yo sí. Mi teléfono falló. Un mensaje de detectamos otro cambio de métrica. El sistema lo detectó antes. Ya lo resolví. Sonreí. El sistema funcionó. No porque fuera perfecto, sino porque ya no dependía del silencio. Pasé los dedos por el borde de la silla donde una vez me senté. Un hombre acusado por la mujer en la que más confiaba. La mujer que sabía cómo usar el proceso como arma mejor que nadie que yo hubiera conocido. La mujer cuya voz no había escuchado en casi 11 meses. Harper había desaparecido de la industria. Algunos decían que se había mudado al otro lado del país. Otros dijeron que había cambiado de profesión por completo. No la seguí. No hacía falta. Porque su sombra ya no me dictaba la luz. Al darme la vuelta para irme, una de las nuevas empleadas reapareció en la puerta. Lo siento, dijo. Solo, quería darte las gracias. Por decir la verdad en voz alta. La miré, de unos 24 años, nerviosa, esperanzada. No me agradezcas, dije. Simplemente no dejes que nadie te haga sentir reemplazable. Sobre todo en silencio. Ella asintió. Y se fue. Yo también. Pero no como la última vez. Esta vez, me marché sin necesidad de demostrar nada. Porque la verdad ya tenía un lugar en la mesa. Y esta vez, no se iba.